y vamos a tratar de cubrir una serie de preguntas que tienen relevancia a lo que estamos aquí celebrando en este año en la conferencia G3, que es el tema de el discipulado bíblico. Y quisiera comenzar aquí con la primera pregunta, y lo que quisiéramos hacer, estamos hablando, es tratar de tener más un tipo de conversación, de tratar de poder tomar un tiempo, y es como si los hermanos estamos compartiendo ahora comiendo, pasamos un muy buen tiempo, y es si pudiéramos estar juntos hablando sobre estos temas, tener ese tipo, ¿verdad?, de idea, ese tipo de atmósfera. Claro, la idea es poder llevar todas estas preguntas y iluminarlas con conceptos bíblicos para tratar de ver cómo mejor podemos servir al Señor dentro de este tema de lo que es el discipulado. Así que entramos con la primera pregunta. ¿Cuál sería una definición bíblica de lo que es el discipulado, y de una manera breve y concisa? Pastor Salvador, a ver si nos ayuda y comenzamos con esta pregunta. El concepto de discípulo es un concepto central en la identificación de los creyentes en el Nuevo Testamento, y básicamente lo que significa es que un discípulo es un aprendiz y un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un término que se define por lo que el discípulo hace, que es aprender de Jesús y es seguir a Jesús. Un llamado que continuamente vemos a Jesús hacer era a seguirle a Él. Y aunque nosotros no le tenemos físicamente con nosotros hoy, no es menos cierto que nosotros estamos siguiendo a Jesús. Él es nuestro norte. Y también somos aprendices, porque aprendemos de Él. Y de hecho, lo que hacemos aún como iglesias, el llamado de la Gran Comisión, es a ser discípulos. Y una de las cosas que tenemos que hacer es enseñar a los hombres todo lo que Jesús, a guardar todo lo que Jesús enseñó. O sea que somos aprendices de Jesús, aunque no estemos frente a frente o cara a cara con Jesús, y somos seguidores de Jesús, aunque no estemos literalmente o físicamente siguiéndole a Él. En ese sentido, nuestra identidad nos une a Jesús. Somos discípulos porque somos discípulos no de cualquier maestro, sino específicamente del Señor Jesucristo. Amén. Segunda pregunta que tenemos es: ¿cuáles son algunos de los problemas que ustedes han visto en la comunidad de habla hispana en Latinoamérica en relación a lo que es el discipulado? A ver si Pastor Suelo puede ver. ¿Cuáles son algunos de los problemas que han visto dentro de nuestros círculos latinos en Latinoamérica en este tema correspondiendo a lo que es el discipulado? Quizás partiendo de la misma respuesta que dio Salvador, si no tenemos un concepto claro de lo que es un discípulo y de lo que es ser discípulo, tampoco podemos tener un concepto claro de lo que significa discipular. Entonces yo creo que nuestras iglesias en América Latina necesitan tener un concepto claro de lo que realmente implica ser cristiano, que no es simplemente levantar la mano en una campaña, hacer la oración del pecador. Es rendir tu vida a Cristo y confiar únicamente en Él para el perdón de tus pecados y cargar la cruz juntamente con el Señor. Entonces, a partir de ahí ya podemos definir el discipulado. Yo creo que hay una debilidad en ese sentido. Por otro lado, la iglesia, y yo creo que ese es un mal que no es solamente de América Latina, creo que es un mal de nuestra generación tan individualista y consumista, sobre todo en Occidente. Las personas van a la iglesia, pero no tienen un concepto de familia, no tienen un concepto de una realidad, de una relación orgánica que yo tengo con los hermanos, y puede verse el discipulado como la labor de ciertas personas en la iglesia, tal vez de los pastores, tal vez de algunos que han tomado un curso sobre ese tema. O sea, un creyente común y corriente no se ve a sí mismo como un discípulo que a su vez debe ser discipulado y al mismo tiempo debe estar haciendo discípulos, porque nosotros nunca terminamos de crecer, y en ese sentido el proceso de discipulado dura toda la vida. Yo recuerdo haber oído a Howard Hendricks, que fue un gran maestro de las Escrituras, que falleció hace unos años atrás, que cuando él tenía más de 80 años de edad, él habló en la clase, en el seminario donde él daba clases, y decía: porque el hermano que me discipula, y entonces al final alguien se le acercó y le dijo: usted ha sido maestro de maestros por muchos años, y por la edad que tiene, y usted todavía tiene a alguien que lo disipula. Y dice: sí, él tiene 90 años, yo tengo 84.
uno nunca termina de crecer. Y en ese sentido yo creo que la iglesia en América Latina necesita, o en el mundo hispanoparlante, aquí también en Estados Unidos, es entender que el discipulado es una cultura que debe desarrollarse en la iglesia. Yo soy responsable de mis hermanos, yo soy guarda de mis hermanos. Y hay una debilidad en ese sentido que nosotros debemos corregir. Por otro lado, yo creo que otro de los problemas en América Latina es que el discipulado se ve en una forma muy estrecha, solamente la labor que se hace uno a uno. Y no voy a ampliar ese tema ahora porque una de las cosas que voy a ver inmediatamente termine este tiempo de preguntas y respuestas es el lugar que ocupa la predicación expositiva en el discipulado. Y a veces no pensamos que cuando el pastor está predicando, lo que está sucediendo allí tiene que ver con el discipulado, cuando está predicando a toda la iglesia. Eso por mencionar algunas cosas, debilidades que hemos visto en América Latina y en el mundo hispanoparlante. Me imagino que pudieran haber muchos más y esperamos con gozo poder la sesión después de esta sección de preguntas y respuestas. ¿Puedo añadir algo ahí? Enfatizar el primer aspecto que Sujel mencionaba. O sea, de verdad, yo creo que departamentalizamos demasiado el discipulado. Quizás lo vemos como si fuera un ministerio de la iglesia. Y no, es lo que somos discípulos. Es lo que la iglesia debe hacer con todos los ministerios. Por ejemplo, si hay un ministerio de damas, ese ministerio de damas debe hacer que las hermanas sean mejores discípulos de Cristo. Si hay un ministerio de jóvenes, es que los jóvenes sean mejores discípulos de Jesús. Todo lo que hacemos en la iglesia es para precisamente hacernos mejores discípulos de Jesús, que aprendamos mejor de Él. ¿O habrá algún momento donde ya no tenemos que aprender de Él? No, o sea, nunca nos graduamos de la escuela de Jesús. Siempre vamos a necesitar crecer en esa área. Pero la dinámica de ver ese compromiso de la familia que mencionaba Sujel es vital, porque no es solamente mi crecimiento y yo saber que yo soy un buen discípulo, sino que debo tener una alta preocupación porque mis hermanos también sean buenos discípulos. Y en ese aspecto, lo que debe ocurrir en toda iglesia, y es lo que, por eso me gustó que se aclarara que no es solo un problema de Latinoamérica, es el hecho de que todos debemos estar en esa aprendiendo y enseñando. Cuando nos detenemos de eso, hay algún problema con el que tenemos que trabajar. Pero por otro lado, yo creo que una debilidad es que puede parecer en Latinoamérica muchas personas que digan, y yo tengo que aprender de hombres, yo aprendo de Jesús, o yo sigo solo a Jesús, soy seguidor de Jesús. Bueno, la verdad es que Jesús nos dejó hombres para que de quienes nosotros aprendamos, a quienes podamos observar, imitarles cómo hacen esto o aquello. Ciertamente los apóstoles querían aprender a orar como Jesús oró, y eso es muy bueno, pero ahora sin Jesús físicamente con nosotros, tenemos otros hombres de quienes podemos aprender eso o más. No es una gran falta que un joven en su orgullo no quiera preguntar cómo yo puedo tener una buena relación con mi novia, con mi novio, o un matrimonio joven aprender de un matrimonio con mayor experiencia. Eso es discipulado en acción. Yo creo que me viene a la memoria el verso que usualmente vemos de la Gran Comisión, Mateo 28, dice, enseñándoles que obedezcan o guarden todas las cosas. Y yo creo que es un punto muy vital recordar para aquellas personas que dicen, yo necesito hombres que me enseñen. Cristo está diciendo que nosotros debemos enseñarles a ellos lo que por tanto tiempo se ha podido de generación a generación dar. Así que creo que es muy importante tener claridad. Pastor David. Sí. Como decían los hermanos, hay el riesgo de reducir lo que es el discipulado, una pequeña parcela dentro de lo que es la vida de iglesia, ¿no? Y hay el riesgo de intelectualizar lo que es el discipulado. O sea, hablar de teoría, hablar de teología, sin que eso permee a la vida. A veces tenemos un concepto equivocado de lo que es el discipulado, compartir conocimientos, cuando, como están diciendo los hermanos, el discipulado es vivir el cristianismo. Si una pareja joven en la iglesia yo la invito a casa a comer y estamos conversando y ven lo que es mi vida familiar y cómo me relaciono con mis hijos, estamos discipulando, porque al final se trata de repetir un modelo y hacer seguidores de Jesús, que como decía ahora Salvador, una pareja joven que está preparando para casarse, o
cuestiones matrimoniales, educación de los hijos, finanzas, cómo agradar al Señor en todas las cosas en mi vida. Y eso solo se transmite mediante el modelaje. No creo que se consiga un buen médico solamente con la teoría, ¿no? sin tocar los enfermos, ni un buen atleta solamente con una serie de ejercicios en la pizarra, que nunca ha pisado un gimnasio. La vida cristiana es lo mismo, hemos de pasar a la práctica. O sea que es muy importante poder tener ese aspecto de relación, de poder tener ese aspecto de relación que vemos que no es muy común, porque las iglesias hoy simplemente son centros donde van como la gente a comprar a Walmart, van, llegan, parquean, dan, cantan y se van. Y yo creo que ese aspecto de lo que está hablando el pastor Sugel, el pastor Salvador, como usted dijo también, pastor David, es teórico, pero no hay nada práctico. Así que muy importante. Tengo otra pregunta que yo creo que es de igual mucha bendición, y sé que es de mucho gozo, por lo menos para mí, escuchar. ¿Cuáles son algunos buenos libros en español o en inglés sobre el discipulado bíblico? ¿Qué tipo de libros le vienen a la mente que puedan mencionar para los hermanos que están tratando de buscar más claridad en este tema? Bueno, yo no sé cuántos de ustedes han oído hablar del libro El enrejado y la vid. En inglés es The Trellis and the Vine, de Payne and Marshall. No me acuerdo ahora los nombres. Okay. Exacto, y Tony Payne. Ese libro es clave para el tema del discipulado, y de verdad que lo recomendamos altamente. Yo creo que ahí los tres estamos absolutamente de acuerdo. Ellos escribieron una segunda parte de ese libro, que es cómo llevar a la práctica lo que ellos escribieron al principio en El enrejado y la vid. Lamentablemente, ese segundo libro, que se llama The Vine Project, no está en español todavía, por lo menos. Y es un libro más voluminoso. El enrejado y la vid es un libro más breve, pero este libro es extremadamente importante. Otro libro que me viene a la mente es el libro clásico, El Plan Supremo de Evangelización, de Coleman. Yo le comentaba a los hermanos en el tiempo del almuerzo, es un libro pequeñito y tiene muchas cosas buenas. Yo creo que el libro sobreenfatiza algunos aspectos del ministerio del Señor Jesucristo que no necesariamente son los que nosotros debemos imitar en el día de hoy. Hay aspectos de la obra del Señor que fueron únicos y que no se pueden replicar, pero a pesar de eso, el libro es bueno y es un libro pequeño. Eso en cuanto a libros que nos enseñen cómo discipular, porque a la hora de prensar libros para usar en un discipulado, cualquier libro que ayude a una persona a conocer a Jesús, conocer su Biblia, cómo orar, cómo vivir su vida cristiana, es un libro buenísimo para discipular. Pastor Salvador, ¿algún libro que tenga en mente que...? Bueno, en español creo que no debemos dejar de mencionar el libro de 9 Marks, de las 9 marcas sobre el discipulado. Creo que es una contribución reciente que es muy útil, es un libro breve también, y creo que da en el clavo, en resumir bastante bien el concepto del discipulado. Con esto del tema del discipulado, es bueno saber o destacar al menos que hay muchos libros allí escritos de distintos trasfondos teológicos o denominacionales, y tienen su utilidad. Puede ser que uno no esté de acuerdo exactamente con todo lo que los libros plantean, pero creo que el tema del discipulado es bueno uno enriquecerlo y no tener temor, aún sea libro escrito por alguien de otra denominación, hurgar, porque hay muy buenas ideas que otros libros fuera quizás de la denominación de uno, que puede ayudarnos en cuanto a esto. Pero ese aspecto de no solamente sea un libro que hable sobre discipulado, sino que podamos utilizar para discipular, creo que es vital. Y una de las cosas que hablábamos en el almuerzo, ¿no?, era el gran ejemplo que alguien como Jerry Bridges nos ha dejado con sus libros. Yo creo que cualquiera de los libros de Jerry Bridges puede ser usado para discipular, y aún a creyentes en diferentes estados de crecimiento espiritual. Y ya que menciona Jerry Bridges, los navegantes han dejado buenos materiales sobre discipulado, a los cuales podemos acudir, de diversos niveles también, que creo que también es una recomendación a tener en cuenta. David Platt también tiene algunos libros buenos, ¿no? Sígueme, toca mucho de los temas que estamos tocando ahora, ¿no? La importancia de la iglesia local, de la multiplicación, del modelaje,
etcétera. Y fuera del género que tal vez cabría esperar lo que es un libro de discipulado, la biografía muchas veces tiene ese mismo impacto, ¿no? Pues estamos hablando de un modelaje o un referente. Una buena biografía de Hudson Taylor o de Charles Spurgeon puede tener un impacto sobre nosotros tremendo en esa dirección en cuanto al testimonio y las prioridades en la vida y el ministerio cristiano, etcétera. Creo que es bueno mencionar que nuestro hermano Paul Washer ha estado produciendo unos materiales que, aunque es una serie nueva que está en inglés, es algo que la meta es también ponerlos disponibles en español. Creo que, no me acuerdo el nombre de la casa publicadora, pero sé que giran uno alrededor del tema del Señor, el tema del hombre, y son con un formato de discipulado, con preguntas para meditar, reflexionar, ponen al estudiante a buscar en las Escrituras para encontrar las respuestas. Cosas así es lo que yo creo que podemos dar un buen uso con el tema del discipulado. Y obviamente, o sea, no, el hecho de que sean materiales a veces sencillos para que puedan alcanzar diversos niveles de crecimiento espiritual, no significa que debamos usar el libro de cualquier escritor. Pero cuando viene de una buena pluma, con una buena cabeza teológica, creemos que son las cosas que Dios utiliza para fortalecer al pueblo. O sea, escribir para un público aún joven espiritualmente no es cualquiera que lo puede hacer. Yo creo que es importante lo que está mencionando de poder tener libros que no solamente presente el punto de vista de un pastor, un autor, pero que nos lleven a las Escrituras a poder entonces validar los puntos que están presentando. Yo creo que cualquier libro que nos pueda llevar a hacer eso es de mucha ayuda porque está anclando las verdades que está presentando la palabra de Dios. Hablando de libros, ya que esto, otra pregunta de mucha ayuda, tal vez más para mí, yo sé que muchos hermanos aquí también, sobre la predicación, algún libro que usted haya leído o un libro que le venga en mente que haya sido de mucha bendición. Hermano Salvador. El libro del pastor Sugel sobre predicación. Segundo, el mismo. Buenísimo libro. Pastor David, ya hermano Salvador nos ganó con el primero. ¿Algún libro que tal vez ha sido de bendición en lo que es, que hable de lo que es la predicación particularmente? No, sin duda tengo que recomendar el libro de Pastor Sugel. No porque lo tenga al lado, ¿no? Pero realmente hace un trabajo desde la perspectiva del predicador, ¿no? De desgranar lo que es la teología de la predicación expositiva y luego acompañarnos a lo largo de ese proceso paso a paso de lo que es el desarrollo de un sermón, ¿no? Hablando de un libro en concreto, pero creo que el someterse a la predicación expositiva es el grandísimo maestro de lo que es entender la riqueza de la predicación expositiva y nos ayuda a leer la palabra desde una perspectiva expositiva, ¿no? Pero creo que ya que la pregunta está en el aire de otros libros que se puedan recomendar, yo no creo, ¿verdad?, en la distinción entre pecados mortales y pecados veniales, pero si aquí hay algún predicador y no se ha leído el libro Predicación y Predicadores de Martin Lloyd-Jones, yo no voy a decir que he cometido un pecado venial, pero casi. Ese libro es un clásico de predicación y Predicadores de Martin Lloyd-Jones. El libro de John Stott. El de John Stott, Puente entre dos mundos, es también un clásico ya en la predicación. El libro de John Piper, que se llama La supremacía de Dios en la predicación, es un libro muy inspirador y que nos lleva a ver la importancia de llevar a las personas a Dios en la predicación. Hay un libro que no es tan conocido, se llama Clavos bien clavados, de un autor apellido Young con Y, y el libro está en español. Ese libro es una serie de entrevistas que el autor le hace a John MacArthur, a R.C. Sproul y a John Piper, porque él dice, estos tres predicadores en su estilo son muy eficaces, pero los tres son muy diferentes. Entonces, ¿qué podemos aprender de ellos para clavar esos clavos bien clavados? Y la verdad es que el libro para mí es una pequeña joya, porque es muy pequeño, es breve. Es una joya realmente acerca de la predicación. Eso ya otro libro, que debo mencionar es Mi corazón por su causa, de Albert Martin. Tiene una sección, es una teología pastoral y habla de varios aspectos
del ministerio pastoral, pero hay una sección completa que es sobre predicación, e indudablemente él ha sido, sobre todo en la última parte del siglo XX, uno de los grandes predicadores entre los bautistas. Entonces mencionar al pastor Martin, pero luego hay otros libros en inglés, por ejemplo Salvando a Eutico, por dos autores, uno australiano y creo que el otro norteamericano, pero no recuerdo, el Gary Millar es uno de ellos, no Miller, sino Millar, pero el libro es fácil de encontrar por el título, no se van a encontrar muchos libros con ese título, Salvando a Eutico, cómo predicar sin que la gente se te duerma, porque ya le pasó a Pablo. Otro libro que acabo de leer hace muy poco se llama Encontrando a Dios en la predicación expositiva, de 3 autores, y es excelente. Yo lamento no haberlo leído cuando estaba en el proceso de escribir el libro, porque pienso que hubiera enriquecido en mucho el libro. Y solo por mencionar algunos. Pues muchas gracias, yo espero poder de nuevo tocar este video y anotarlos con más detalle para buscarlos. Cambiar un poco aquí de tema. En la cultura de habla hispana vemos una gran influencia de lo que es la Iglesia Católica Romana. Obviamente el año pasado celebramos los 500 años de la Reforma. ¿Cuáles serían, o podemos hablar sobre la gran necesidad de los postulados de la Reforma en el mundo hispano? Sí, el pueblo evangélico siempre va a tener esa inercia de ir de nuevo al catolicismo romano, ¿no? Como el pastor Sugel ha dicho en algún sermón, todos llevamos un católico romano dentro, así que continuamente los postulados de la Reforma se tienen que estar recordando, las solas se tienen que estar recordando, y la máxima de Ecclesia Reformata semper reformanda est, o sea, continuamente hemos de tenerlo presente, ¿no? Podríamos hablar de multitud de aspectos en los cuales tenemos evidencia de esa inercia, ¿no? Uno de ellos podría ser el sacerdotalismo. Fácilmente podemos equivocar el concepto de lo que la Iglesia es, la Iglesia tal como la vemos en el Nuevo Testamento, y caer en situar a una persona, a un solo líder, en un plano superior entre Dios y los hombres. Lo vemos ya en el pueblo de Israel, cuando Moisés estaba hablando con Dios y invita al pueblo a hablar con Dios, y el pueblo le dice, no, que Dios hable contigo y luego tú nos dices. Esa inercia está siempre en el corazón, pero esa cercanía y ese sacerdocio universal de los creyentes ha de ser enfatizado. Fácilmente tenemos que volver a recordar lo que es la Iglesia y el tipo de relación que tenemos con el Señor Jesucristo. Uno de los muchos aspectos que probablemente podemos destacar.